Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Curi Prieto. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, cursando la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les hablaremos sobre el tema 2.3 de distribución de contaminantes en el organismo de la materia de toxicología. Empecemos por los tóxicos, que nos dice que difunden a los diferentes comportamientos biológicos. En principio, constituye un mecanismo de defensa frente al tóxico, resultando especialmente eficaz cuando se trata de tóxicos letales que sufren una degradación lenta, como por ejemplo el pentotal. Dado que el efecto de un tóxico es directamente proporcional a la concentración que almacene el mismo a nivel de los receptores, si dicho tóxico se encuentra distribuido por el organismo, la concentración en un lugar determinado será menor. La distribución es un sistema en equilibrio que en la práctica no suele alcanzarse nunca, ya que el tóxico, a medida que llega a los tejidos, se va metabolizando, con lo cual el equilibrio se desplaza en el sentido de favorecerse la eliminación. Los tóxicos, una vez que llega a la sangre por el proceso de absorción, deben atravesar un gran número de membranas biológicas hasta llegar a sus receptores específicos. Tenemos los mecanismos de distribución y transporte de los contaminantes, que consiste en identificar los procesos primarios que afectan a la distribución y migración de los compuestos químicos de interés y al destino final de dichos contaminantes. Y los principales mecanismos implicados son los siguientes. Es la partición, lixiviación y volatilización, dispersión, difusión, advección, absorción y la degradación. Como primero tenemos la partición, que esto es cuando se produce la liberación de una sustancia contaminante al medio. La posible afección a los diferentes comportamientos ambientales viene determinada por las características físico-químicas de la sustancia vertida y las propiedades del suelo. La masa total de contaminantes en el suelo es la suma de la masa en cada una de las tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. En la fase sólida tenemos que es la parte absorbida en el suelo. En la fase líquida es la parte disuelta en los poros del suelo, y la fase gaseosa es la parte volatilizada en los gases intersticial. Entonces aquí tenemos una pequeña ecuación a donde sería CT es igual a C sol más C líquido más C gas, a donde nos dice que CT es la concentración total del contaminante en el suelo. La C sol es la concentración en la fase sólida, más la C líquida, que sería la concentración en la fase líquida, y más la concentración en la fase gaseosa. Como segundo punto tenemos la dispersión, que son los contaminantes disueltos en el agua de infiltración. Son transportados a través de la zona no saturada hasta los acuíferos, que constituyen sistemas heterogéneos formados por una matriz sólida en la que existen multitud de poros interconectados rellenos de fluidos, que sería agua o el aire. Y esto se refiere a la extensión de la contaminación que se produce a medida que avanza el agua subterránea en la dirección de flujo, que es la dispersión longitudinal. También los contaminantes pueden alcanzar un punto de exposición ante
antes del tiempo calculado a partir de la velocidad media del agua. Es una fuente importante de incertidumbre en los modelos de transporte de contaminantes, especialmente en el caso de los acuíferos con permeabilidad debida a porosidad secundaria, que serían las rocas fracturadas. Tenemos también la difusión, que es el proceso físico irreversible por el cual las partículas de un contaminante se desplazan de zona de mayor concentración a zona de menor concentración. También es el proceso que tiene lugar siempre que exista un gradiente de concentraciones, incluso aunque no se produzca ningún otro fenómeno, en ausencia del flujo. En la práctica es difícil medir su magnitud de forma independiente, por lo que suele agruparse con la anterior en un término que se denomina dispersión hidrodinámica. Suele ser despreciable excepto para bajas velocidades de flujo. La adversión, esto se refiere al movimiento originado por el flujo de agua subterránea. Su cálculo se basa en la ley de Darcy. Desde el punto de vista matemático se expresa como el producto escalar del vector velocidad por el gradiente de concentración. Entonces aquí tenemos un esquema de modelo atmosférico global, que es los procesos físicos de un modelo. Entonces, en la práctica es preciso considerar otros factores como la conductividad hidráulica, de los materiales que conforman el acuífero o la dirección de flujo del agua subterránea, que en ocasiones no es homogénea y pues también incluso puede ser unidimensional. La adsorción es la habilidad de una sustancia para unirse a las partículas del suelo como resultado de las reacciones que tienen lugar entre ellas y las partículas sólidas del mismo. Se entiende por absorción el proceso físico o químico por medio del cual átomos, iones o moléculas de un cuerpo son retenidas en otro cuerpo. La tendencia que tiene una sustancia química a adherirse a los sólidos varían con la naturaleza del compuesto. Y aquí tenemos unas imágenes a donde tenemos la absorción y la adsorción, que la absorción es la interfaz de un gas a un líquido y la adsorción es la interfaz de un líquido a un sólido. Y por último tenemos la degradación, que la mayoría de las sustancias químicas se hallan sujetas a reacciones de transformación bióticas, biodegradación o abióticas, que originan la degradación de los contaminantes. Entre las segundas cabe citar la fotodegradación y la hidrólisis, a donde la fotodegradación es el proceso de descomposición de un compuesto químico bajo la acción de la luz del sol y es más intenso de las sustancias situadas en superficies y expuestas a la acción del sol. Y la hidrólisis es la reacción de degradación que se produce en algunos compuestos por medio de la acción del agua y es en ambientes saturados donde tiene mayor alcance. Estos son los factores que influyen en la distribución, que sería la absorción, sería la perfusión, la vía de exposición y la afinidad de los tejidos. Entonces, las sustancias tóxicas se distribuyen de manera parcial y desigual en los compartimientos del organismo, más que de modo total en
uno solo o repartidos equilibradamente en todos ellos. Tenemos la zona de absorción, influye en la distribución, y estos son dos ejemplos. El primer ejemplo sería en mamíferos, que son las sustancias tóxicas absorbidas a través de los pulmones, la piel, la boca o el esófago, que pueden no alcanzar el hígado temporalmente. Y el último ejemplo sería las absorbidas por el estómago y los intestinos, que seguirán la ruta directa desde la sangre hasta el hígado. El almacenamiento. Son las propiedades que presentan las sustancias debido a su afinidad por los distintos tejidos y que les permite que puedan acumularse en lugares diferentes al órgano de distintos para ser expulsados por un largo periodo de tiempo. El almacenamiento suele darse en algún lugar o lugares diferentes al órgano de destino. También el nivel de concentración en esta zona puede ser alto, tanto del organismo de destino. Los principales lugares de almacenamiento de sustancias tóxicas serían los tejidos grasos para sustancias no polares, que son, que es la lipófila, como los pesticidas organoclorados y los PCB. El plasma sanguíneo para sustancias combinadas por proteínas sanguíneas, como los iones de mercurio. Los huesos para el plomo, el radio y los fluoruros. Los riñones para el cadmio. Y esto se considera que el almacenamiento es uno de los mecanismos de defensa del cuerpo, ya que guarda sustancias que de otra forma no podrían ser eliminadas para evitar daños al órgano de destino. Bueno, pues aquí tenemos unas preguntas a donde me gustaría que ustedes las contestaran. La primera pregunta es: ¿qué es la distribución? ¿En qué consiste el mecanismo de distribución? ¿Cuáles son los principales mecanismos? ¿Qué es la absorción? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la distribución? Estas preguntas son a base del tema que hoy les acabo de presentar, y espero que les haya quedado pues un poquito despejado más o menos el subtema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto les contestaré dejando ustedes el comentario con cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias.